Ok, ahora empezaremos a tratar qué es precisamente la sombra o qué es exactamente la sombra. Vamos a empezar con un cuento, que es con lo que suele Jung ilustrarlo. En 1886, el novelista escocés Robert Louis Stevenson, que ya había escrito obras como como La Isla del Tesoro, soñó con un hombre que era perseguido por haber cometido un crimen. Este hombre, al ingerir una pócima, padecía un cambio total de su personalidad que lo hacía completamente diferente a lo que él era. Este sueño dejó a Stevenson muy impresionado y muy obsesionado. Y a partir de ese sueño, escribe un poema que se llama La Sombra. Y escribe la novela que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo les he dejado algunas cosas sobre ese libro y el poema de la sombra porque me parece que es interesante para poder comprender qué es lo que trataba de decirnos este personaje. Casi todos nosotros hemos visto alguna adaptación de la obra del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por ejemplo, seguramente todos han visto o saben de la película de Eddie Murphy que se llama El Doctor Chiflado, donde hay un médico que se toma una pócima, es un médico muy gordo y muy bondadoso, y cuando se toma la pócima se convierte en otro personaje que es completamente diferente a él. Nosotros, por ejemplo, usamos esto en nuestro lenguaje, decimos, oye, estás como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando conocemos a alguien que parece que tiene una doble personalidad. Eso es porque en la obra, el Dr. Jekyll, que es un científico muy reconocido, muy trabajador y muy amable, cuando bebe una pócima se transforma en Mr. Hyde. Mr. Hyde es un monstruo malvado, un tipo perverso, y su maldad va aumentando durante toda la obra. Eh, hay algo interesante en el uso que da Stevenson del nombre de Mr. Hyde, porque Mr. Hyde lo toma de ile, que quiere decir materia en griego, y él va a hacer una separación ya automática de lo que es el alma, que representaría Stevenson, un hombre de ideas, y Mr. Hyde, que es un hombre del cuerpo, es materia pura. En el arquetipo de la sombra, nosotros vamos a encontrar precisamente esto. La sombra sería la parte inferior o interior de nuestra personalidad y va a corresponder a la suma de las disposiciones psíquicas y colectivas que nosotros alejamos y que no queremos ver, ¿ok? Esas cosas nosotros las alejamos porque pensamos que son incompatibles con la vida que nosotros hemos elegido. Así, esto se va a transformar en una parcialidad de nuestra personalidad y que es autónoma en nuestro inconsciente. Es como un alter ego, va a ser nuestro ser antagónico. En la sombra nosotros colocamos las cosas que nos hacen sentir culpables, lo que es moralmente reprobable, pero también cualidades buenas o reacciones correctas o el impulso creador. Todo lo que nosotros desechamos porque lo consideramos inapropiado. La sombra pertenece al reino de lo animal y sobre todo a la historia de nuestro inconsciente personal. Surge de la represión de nuestras funciones superiores, que estas son intuir, pensar, sentir, percibir, y de nuestro tipo psicológico, introvertido y extrovertido. Ellas ejecutan sobre aquellas cosas que no se ajustan a nuestro tipo psicológico, a nuestras funciones superiores. Y como no se ajustan, entonces originan una energía y esa energía es contenida. Eso es lo que va a alimentar la sombra, esa energía contenida. Nuestro objetivo va a ser integrar esa energía y dejar de reprimir aquello que no se ajusta a las funciones superiores o al tipo psicológico. La sombra, si bien pertenece al inconsciente colectivo y se alimenta de todas las cosas humanas que se han considerado a lo largo de la historia como reprobables o animalizantes, como en el caso de la materia, esto no quiere decir que la sombra contenga solo esas represiones y esas características,
sino que también contiene todas aquellas cosas de las que nosotros no somos capaces y de lo que creemos que no somos capaces. Se crea a partir del mundo que nosotros rechazamos, pero que los demás sí pueden ver. Como la sombra es producto de la luz durante el día, es enorme, pero cuando nosotros dormimos, eso lo invade todo y aparece en nuestros sueños. Esto ocurre porque todas las apariencias que queremos conservar durante el día surgen durante la noche para restablecer e iluminar la verdad que nosotros ocultamos. Es por eso que aparecen imágenes amenazantes y lo que nos rodea se transforma de forma terrible para asustarnos. Nuestra imagen en el espejo puede ser horrorosa, nuestra madre se transforma en una bruja, un profesor es un torturador. El sueño aclara esas mentiras. Es por eso que se dice que los monjes budistas que están en un estado muy elevado de iluminación ya no sueñan. La sombra es muy poderosa porque nos asusta y ella vive en esas pesadillas. Mientras nosotros más tratamos de ocultarla, de contenerla, ella se vuelve más grande y más atemorizante y nos causa, por supuesto, más angustia. Ella es el material psíquico que se cristaliza en el inconsciente. Y de la misma forma en la que el azúcar se pega en el fondo de una olla al hacer caramelo, esta también se adhiere a nosotros. Nuestro yo se desarrolla unidimensionalmente. Es por eso que se produce un área oscura, un área que no podemos ver. Cuando nosotros intentamos ver la sombra, nos avergonzamos y solemos negar que en nosotros existen esas cualidades o esos impulsos que reprobamos. Eso nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Como una moneda o como un espejo, solo podemos ver una cara. Esa cara que vemos generalmente es el arquetipo de la persona y la cara oculta es la sombra. Esto es inevitable, pues como nosotros hemos visto, estamos continuamente unidos al problema de la dualidad.